¿Han escuchado hablar alguna vez de los 7 principios universales o de la filosofía hermética? Es bien interesante esto porque muchas de las personas que se dedican al desarrollo personal, incluyéndome, encuentran en estos principios fundamentales una guía, una respuesta inclusive a muchas de las conductas que nosotros tenemos y cómo podemos transitar o aprovechar estas leyes universales para nuestro beneficio, para nuestro desarrollo personal precisamente. En este video te voy a presentar entonces cuáles son estas siete leyes universales y de dónde proviene esta filosofía y este conocimiento llamado la filosofía hermética. Mi nombre es Gerardo Luengo, yo soy ingeniero de profesión, tengo un magíster en docencia para la educación superior y además una certificación como coach profesional. Y te invito a este canal llamado simplemente Gerardo Luengo para que conozcamos de qué se trata esto de la filosofía hermética. La filosofía hermética puede impactar en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo profesional y en nuestras relaciones, inclusive en nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque es una forma de nosotros poder entendernos a nosotros mismos. Sabemos que la mente humana, ¿verdad? Nosotros la usamos en un 10, un 12% de sus capacidades, no sabemos utilizarlo mucho. Y por otra parte hay mucho conocimiento de la humanidad que también se ha perdido un poco. Y como por ejemplo no está bien claro la cantidad de tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, desde la creación, digamos, de la humanidad hasta el diluvio y desde el diluvio a nuestra fecha. O sea, hay por ahí algunos estudios, ¿verdad? Hay algunas cosas. eh, pero ¿dónde hay más tiempo? ¿Desde el diluvio hasta la fecha, hasta nuestros tiempos? ¿O desde la creación, digamos, hasta el diluvio? Eh, bueno, muchas de estos principios y de estas doctrinas del conocimiento del ser humano partió muy, pero muy joven, desde la Babilonia antigua, ¿cierto? Desde los sumerios, desde el antiguo Egipto. Y es aquí donde yo me quiero detener. Eh, Ojo, pensemos que el antiguo Egipto tiene 5.000 años. Nuestra cultura prácticamente como la conocemos, sobre todo el cristianismo tiene 2.000 años. 2000. Y si nosotros vemos el avance de la tecnología, ¿cierto? Que fue tan rápido, tan exponencial, como dicen algunos, ¿verdad? Fíjense que, no sé, eso tiene poco más de 100 años, ¿cierto? Cuando empiezan todos los descubrimientos, ¿cierto? A través de la revolución industrial y cuando empieza la primera revolución industrial para adelante, ¿verdad? Siglo XIX, cuando empieza todo este movimiento en Inglaterra y que se, digamos, se expande por toda Europa y el mundo. Es todo el siglo XIX, o sea, es a la vuelta de la esquina nomás. Entonces, desde la revolución industrial, y lo invito a ver estos videos cortitos que hay de lo que fue la primera revolución industrial, hasta el desarrollo ahora de esta inteligencia artificial, ha pasado la nada mismo en tiempo. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo vivía la gente? Fíjese que en ese tiempo existía un señor, que aquí lo tengo, todo esto que les estoy comentando está basado en el libro El Kybalión, de Hermes Trismegisto. Pero ¿quién es este señor? Este señor no escribió este libro, sino que son las enseñanzas de él que fueron escritas en este libro, plasmado en este libro, por los autodenominados tres iniciados. Entonces, ¿quién fue este señor? Este señor Hermes Trismegisto significa el elegido de los dioses. Murió en el antiguo Egipto cuando la raza actual estaba en su infancia, contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de tan venerable sabio. Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Es decir, fue un
un sabio prácticamente que sentó las bases de mucho del conocimiento, según lo que establece este mismo libro, inclusive sobre el conocimiento antiguo de la India. Piense que la India tiene un conocimiento que es bien, bien especial, que es politeísta, o sea, que cree muchos dioses, muchas deidades. Y así como en otras, inclusive se piensa que puede haber influido indirectamente en el conocimiento de gran parte del Oriente también, incluyendo en Japón, por ejemplo, China, en fin. Inclusive sentar las bases del budismo. Entonces hay un conocimiento que viene de este señor, eh, que se ha diseminado y que ha cambiado mucho de la estructura de la filosofía del mundo, incluyendo la griega, por supuesto, que a nosotros como que no... Es más familiar en el fondo lo que es la filosofía, ¿cierto?, de los griegos, la mitología griega, inclusive la mitología romana. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, inclusive, no sé, pues, en alguna... influenciado también, por ejemplo, con algunos... con algún anime, ¿cierto? Como por ejemplo, qué sé yo, cuando veíamos, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, veíamos las batallas, ¿cierto?, de Seiya y sus amigos peleando contra algunos dioses, como por ejemplo Poseidón, ¿cierto? Salía Poseidón. Entonces, ¿de dónde viene eso? Claro, el dios del mar, de mitología griega. Eh, Mezclan un poco la mitología ahí, ¿verdad?, con el norte de Europa, ¿cierto? Contra Odín y los dioses guerreros de Odín, que eso efectivamente sale, existe, es parte de la mitología del norte de Europa. Y sale Odín, Thor, Frey, en fin. Salen montones de dioses que también han sido ya más popularizados a través de las películas, ¿verdad? Qué sé yo, de los Vengadores, en fin, algunos personajes han sido reflotados, ¿cierto? Loki, ¿verdad? Pero eso es parte de la mitología. Entonces, ¿cuáles son estos principios que provienen de este señor, como para poder entender nosotros mismos cómo nosotros podemos transitar alguna de estas de algunos de estos principios como parte, ¿cierto?, de la obra de Hermes? Mira, dice: la obra de Hermes parece haberse dirigido en el sentido de sembrar la gran verdad semilla que se ha desarrollado y germinado en tantas y tan extrañas formas, más bien que en el de establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. O sea, más que dominar con una sola doctrina, es cómo se va diseminando y cómo va cambiando, cómo va mutando, pero cómo se van manteniendo estos principios. Entonces la idea, en el fondo, es cómo estos principios, que han sido la guía para muchas personas, cómo nos pueden ayudar en estos tiempos, si nosotros logramos entender que estos principios funcionan, que se mantienen a través del tiempo, y nosotros podemos, en el fondo, podemos utilizarlo. ¿Cuáles son entonces estos? Dice, abro comillas, aquí dice: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Hay varias frases bien, bien interesantes dentro de este libro, y inclusive mucho del vocabulario que se utiliza, que no es un vocabulario normal. Yo les sugiero que busquen su significado, que lo anoten de tal forma de que puedan entender mejor esta lectura, ¿ya? Que no es tan fácil de digerir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos 7 principios? Dice: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Fíjate, dice: los principios de la verdad son 7. Comprender esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Se refiere, piense que, por ejemplo, el catolicismo dice que el principal templo donde reside Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos el templo de Dios, por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo,
porque somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros podemos entender estos 7 principios, vamos a abrir las puertas de par en par de nuestro propio templo, de nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría. El primer principio del que habla es el principio del mentalismo. Luego habla del principio de la correspondencia, el principio de la vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Brevemente, ¿cuál es el principio del mentalismo? Dice, el principio del mentalismo dice que todo es mente, el universo es mental. Por eso que cuando dice, mira, todo primero parte con una idea, todo parte con un pensamiento, todo parte en la mente de las personas. Cuando se crea una idea, cuando nosotros tenemos esa idea, esa inspiración, es cuando nosotros recién pasamos, ¿cierto?, a la emoción, a la acción y al resultado. Pero recién. ¿Por qué? Porque todo es mente. Es más, de acuerdo a estos principios, estos principios de todo es mente, explica que, dice, el todo, porque dice todo es mente, ¿qué es el todo? Todo que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales. Es espíritu lo que en sí mismo es incognoscible e indefendible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Es decir, el todo en lo que nosotros conocemos digamos en Occidente como Dios. Dios, dice, todo es energía, todo es materia, y nosotros reconocemos que Dios es todo, y que nosotros vivimos en la mente del todo, es decir, vivimos en la mente de Dios. No es sencillo de digerir, no es sencillo de entender, pero vamos a hacer ahora ¿cómo se llama? Una reflexión muy cortita, una explicación muy corta, pero lo vamos a desarrollar uno a uno, estos principios. Luego viene el principio de la correspondencia, que dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. ¿Cuál es el principio de la correspondencia? En el fondo, significa que siempre hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Hay una correspondencia. El antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto cuando afirma, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. En el fondo es, como nosotros somos por dentro, es lo que nosotros vamos a proyectar. Como nosotros somos y vivimos en la tranquilidad, en la soledad, como nosotros somos realmente, es lo que nosotros vamos a proyectar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos de una manera y proyectamos otra. Nosotros, en el fondo, buscamos una manera de proyectar aquellas cosas que nosotros queremos que los demás vean de nosotros y no lo que realmente somos. Entonces, dice que los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por intermedio del cual se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. El principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente transitando desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender el arcángel. Se dan cuenta que hay varios términos que utiliza este libro que no son de uso común, por lo tanto hay que buscarlo para poder entenderlo. Este es un libro que nosotros tenemos que leerlo 2 o 3 veces. No es tan sencillo de comprender, pero se va entendiendo cierta esencia de estos principios.
¿ya? Y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creamos, es lo que nosotros vamos a proyectar. Y tiene que ser concordante, ¿ya? Hay un principio de correspondencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que viene para nosotros? Eso está en función de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. El tercer principio es el principio de vibración. El principio de vibración dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Claro, y esto tiene que ver mucho con el tema que se ha estudiado, como que el principio de la materia, ¿cierto? La materia está constituida por átomos, pero también los átomos tienen partículas subatómicas, ¿cierto? Protones, electrones, en fin, y que están en constante movimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Hay un núcleo que está hecho por protones y neutrones, es un conocimiento científico, y alrededor de esos protones, ¿cierto? De ese núcleo están eh, orbitando los electrones. Todos nosotros no somos estos sólidos, sino que si nosotros vemos en un microscopio, todo está hecho de átomos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la forma de poder alinear, ¿cierto? estos átomos a través de la meditación, de la reflexión, para despertar esa energía que está ahí, de mover nuestros átomos hacia el logro de nuestros objetivos. Y esto siempre se está moviendo. Para nosotros, para nuestro ojo humano, que no es tan eficiente, vemos que las cosas realmente están quietas, pero en realidad están vibrando. Hay instrumentos que detectan esa vibración. Esa vibración inclusive puede ser, si es mucha la vibración, que ya es perceptible a nuestros ojos, a nuestros sentidos, inclusive te puede provocar una enfermedad, ¿verdad? Por eso que laboralmente se trabaja también con el tema de las vibraciones. Y eso es en el fondo este principio de vibración, que siempre estamos en movimiento. Puede que esta vibración sea más alta o que sea más baja. Entonces, ¿y de qué va a depender esta vibración? De nuestros estados de ánimo, de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son pensamientos negativos, pensamientos de escasez, o pensamientos como el odio, por ejemplo, la frustración, son pensamientos de vibración muy, muy bajos. Mientras más alta es nuestra vibración, más energía tenemos, ¿cierto? Y esa energía nos lleva a tener otro tipo de resultados. Por eso que normalmente cuando se habla en el desarrollo personal, la gente dice, oye, estás vibrando con una frecuencia muy baja. Así, y lo hacen, y te lo dicen como de una forma casi despectiva. Es muy baja tu vibración. ¿Por qué? Porque al subir la vibración, al subir la frecuencia, que ya vamos a ver otro video de eso, cuáles son estas frecuencias, que están estudiadas, medidas, en fin, y cuáles son los sentimientos que se asocian a estas bajas frecuencias. Cuando uno está en baja frecuencia, en el fondo está en un estado que es muy negativo, que no es creador y que en el fondo está provocando frustración. Y salir de ahí se puede hacer, se puede ir cambiando en esta vibración. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos la rabia, cuando sentimos envidia, todo eso son vibraciones muy bajas, por lo tanto no nos dejan desarrollarnos personalmente y menos profesionalmente, menos desarrollarnos con otras personas, ¿ya? Todo parte en el fondo por uno. Ojo con el principio de vibración. El principio de polaridad, el cuarto principio, dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Qué dice este principio de polaridad? Para que exista un norte tiene que haber un sur. Para que exista un este tiene que haber un oeste. Para que exista el calor tiene que existir el frío. Para que exista la alegría tiene que existir la tristeza. Para que exista la frustración también tiene que estar el éxito o el fracaso. Para que exista el fracaso tiene que estar el éxito o viceversa. Si lo quieres ver de otra manera, para poder ser exitoso debes transitar por el fracaso. Pero tienes que tener la vibración más alta para poder salir de ese estado de fracaso, de frustración, de rabia, en fin, acelerar, digamos, tu vibración a través de la meditación, ¿cierto? De reconocer esos estados y salir de ahí, por otro principio que es el principio de polaridad.
salir de ese estado, volver a vibrar alto para volver a crear, para poder volver a ser esa persona que admiramos y respetamos. Que eso es otro concepto bien interesante. Todo tiene su par. Para que exista el amor también tiene que haber el odio, e inclusive está en la misma línea. En la misma línea. ¿Se han fijado, por ejemplo, algunas parejas que se separan, por ejemplo? Dicen por ahí cuando tú te separas de tu pareja es cuando realmente conoces a tu pareja, porque sacan lo peor de sí. Pero es la misma línea. Hay una línea de amor, ya que pasamos, ayer fue el 14 de febrero, el amor, pero cuando pasan cosas malas, cuando algo sucede ahí, baja ese amor, puede que llegue a un estado neutro en que yo no siento ni amor ni odio por la persona, sino que me siento absolutamente neutro, que es como podría ser, digamos, esa etapa ideal para cuando las personas ya no sienten amor entre sí, pero sin pasar al odio, logran separarse amistosamente, ¿cierto? Y logran tener después sobre todo cuando hay hijos de por medio, tienen una relación bastante sana, en fin. ¿Por qué? Porque no pasaron al odio. Claro, cuando pasan cosas malas como, ¿cierto? Qué sé yo, engaños, cuando hay otras situaciones que pueden afectar o herir a las personas, qué sé yo, ella se va con otro hombre, él se va con otra mujer, hay abandonos, hay maltrato, por ejemplo, hay violencia intrafamiliar, o una mezcla de todo eso, obviamente que la persona del amor pasa al odio, ¿cierto? Y no hay reconciliación, y como tiene esa frustración, como tiene ese sentimiento negativo en su interior, está vibrando bajo. ¿Se da cuenta cómo va relacionando? Ese es el principio de polaridad. El quinto principio, el principio del ritmo. Por ahí habla Napoleón Hill de el ritmo hipnótico. Ya vamos a hablar de eso también, ¿sí? Se viene interesante este año. El principio del ritmo dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Como un péndulo. Hay un ritmo. No siempre nosotros podemos estar, ¿cierto?, en la cresta de la ola. También hay etapas donde bajamos, donde nos caemos, ¿verdad? Si hacemos esto de como un surfista. No siempre estamos con el estado de ánimo arriba, no siempre estamos súper bien, ¿verdad? Pero tampoco siempre estamos tristes, siempre estamos bajoneados. En algún momento nosotros salimos ahí. Cuando tú te sientes así, que estás siempre en un estado de ánimo triste, depresivo, digamos, efectivamente tú estás en un estado ya de depresión que hay que tratarlo, ¿verdad? En fin. Pero estar en ciertas ocasiones triste no significa que tienes depresión y que estás enfermo, ¿verdad? Y que tiene que ser tratado, ¿no? En el fondo, cuando nosotros reconocemos el principio del ritmo, significa que nosotros transitamos también en estos estados de ánimo. Lo interesante es que cuando nosotros se da cuenta que transitamos en estos estados de ánimo como un péndulo, porque también hay un ritmo, ¿cierto? Cuando está de esta polaridad, dentro de esa polaridad, para poder movernos aquí hay un ritmo. Lo interesante es que nosotros podamos captar ese ritmo y nosotros podemos decir, oye, estoy pasando un estado de tristeza. Ya no es que solamente me dio tristeza ver un perro que atropellaron en la calle, ¿verdad? Sino que ya estoy constantemente en ese sentimiento de tristeza, de frustración, de desapego, de odio hacia las personas. En fin, cuando yo estoy en eso y soy capaz de reconocerlo, debo aumentar ese ritmo a través de la vibración, precisamente para transitar al otro lado, hacia el otro polo. Pero la vida es un péndulo, por lo tanto, cuando nosotros reconocemos que estamos en una etapa, que estamos súper bien, que nos sentimos súper exitosos, todo eso, tenemos que tener la capacidad de entender que tenemos que el principio del ritmo existe, y que en algún momento podemos, si nos descuidamos, si dejamos de trabajar en nosotros mismos, en el fondo, podemos transitar hacia el otro lado. Interesante. Sexto principio. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida.
Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El principio de causa y efecto, ¿verdad? Pero fíjese que este causa y efecto tiene también una acepción que lo explica en el libro, que lo ve como una cadena de causas, como un principio de causalidad. Cuando hay algo que se manifiesta, es a través de este principio de causalidad. Muchas causas nos llevan a un efecto, no es solamente único, ¿ya? ¿Y cuál es la idea en el fondo que propone el libro? Que nosotros no seamos el efecto, que no seamos, cuando nosotros hablamos del efecto, hablamos como una especie de víctima, como resultado, ¿verdad? Como el resultado de las circunstancias de otros, sino que nosotros podamos promover esas causas para que el efecto que llegue sea el que nosotros queremos y no el que otros quieren de nosotros. Y finalmente da el principio de generación, que dice: la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos, que es el principio el principio de género, que acepta en el fondo en la filosofía hermética como el género lo ve como lo masculino y lo femenino, pero no necesariamente tiene que ver con el sexo, que son cosas distintas. El sexo lo ve como hombre y mujer, ¿cierto? El género como algo, inclusive está definido como una construcción social. Es decir, una persona puede sentirse de género masculino, pero puede tener un sexo femenino. Pero además, fíjese que en el libro, ¿qué es lo que hace? Dice, mire, todo lo lleva aquí a esta teoría, ¿cierto? A la teoría electrónica, lo del átomo, que dice, mira, si nosotros somos energía, si nosotros somos materia y estamos compuestos por átomos, ¿qué es lo que sucede? Asocia al electrón, esta carga negativa que tiene las moléculas, como el movimiento, y ese movimiento es un principio de generación, es un principio de activación, de creación. Y eso lo asocia a lo femenino. Por lo tanto, lo masculino se lo define como aquella carga positiva que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando se junta este femenino y este masculino, que todos tenemos dentro, porque todos estamos hechos de esta materia, hay un principio de creación. Y además de eso, que se potencian el uno al otro. Y es bien interesante. Porque en el fondo, biológicamente inclusive está demostrado que todos nosotros tenemos ciertas características masculinas, características femeninas, inclusive hormonas masculinas y hormonas femeninas. Entonces, ¿qué es lo que determina ahí cuando las personas, ¿cierto? Tiene un género masculino, pero tiene sexo femenino, ¿cierto? A esas personas le llaman los transgéneros. O viceversa, ¿cierto? La persona tiene características femeninas, pero de sexo masculino. Todos tenemos eso, pero ¿qué es lo que habla en el fondo en este libro? Dice que son absolutamente complementarios y que todas las personas tenemos esas características masculinas y femeninas. Ahora, del punto de vista biológico, ¿cuál se puede potenciar más? Va a depender, ¿cierto?, de las hormonas, inclusive, como les decía, de esta construcción social, cómo nos percibimos nosotros mismos, qué es lo que determina, por ejemplo, en una sociedad, cuáles son las características determinadas, digamos, para lo masculino y cuáles son las características, perdón, cuáles son las características asociadas a lo femenino. Les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, se dice que, no sé, en la cultura, por ejemplo, de los musulmanes, para ir a algo bien, bien extremo. El musulmán, ¿cierto? Es un patriarcado, puede casarse con varias mujeres, siempre y cuando sea capaz de proveerlas a todas por igual, ¿cierto? Eso es una característica masculina en esa cultura. Pero no es la mujer no tiene el mismo derecho de hacerlo. No, esa mujer no puede casarse con varios hombres siempre y cuando ella pueda mantenerlos. No, porque eso está asociado a los hombres. La mujer, al contrario, puede tener, ¿cierto? Puede tener una familia, puede convivir con otras esposas y tiene el respeto, ¿cierto? De esta persona, de este hombre que tiene que proveer, pero hay una construcción social distinta y un fin distinto que se le da a las mujeres en esa cultura, ya que para nosotros como occidentales es muy difícil entenderlo, muy difícil entenderlo.
menos, ¿cierto?, avalarlo, menos vivirlo. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, occidentales que se han casado con musulmanes y han sufrido harto, porque su construcción social y mental es totalmente distinta. Por lo tanto, el musulmán, para los ojos de Occidente, el musulmán es un machista, controlador, que la trata como una cosa. Eh, ese patriarcado es un patriarcado que no respeta a la mujer. Entonces nosotros tenemos otra construcción social y vemos con otros ojos a esa cultura. Ahora, hay muchas mujeres, ¿cierto?, en esa cultura que efectivamente conocen de Occidente y quieren, digamos, emanciparse, ¿verdad? Quieren liberarse, que prefieren vivir como las mujeres en Occidente. Eh, pero esos también son cómo pueden transitar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el principio de polaridad, y hay un principio del ritmo que estas personas también quieren ser libres de elegir, pero su construcción social no se los permite. Pero, en fin, vamos a trabajar estos 7 principios por separado, simplemente para tener este barniz de lo que se tratan estos siete principios de esta filosofía hermética, que es muy, pero muy antigua. Y así que no se olvide el principio del mentalismo, de correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y finalmente el principio de generación. Vamos a seguir hablando de estos principios en otro video. Que esté muy bien, cuídate.